Ok. Bueno, muchas gracias. Es justo como mencionó Benjamín, esta es una presentación acerca de una investigación que hicimos en la maestría en Business Analytics acerca de interpretabilidad y cómo hacer que la inteligencia artificial sea más amigable al usuario, cómo hacer que realmente entendamos qué es lo que está pasando en las redes neuronales y cómo es que funciona para la clasificación de imágenes. Este es un poco el background que ya contó Benjamín, entonces voy a brincarme un poco de esa parte. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más high level posible, tratar de no indagar mucho en los específicos de las matemáticas, pero realmente la realidad es que esto no es tan complejo como uno pensaría, realmente es un modelo muy sencillo. El tema es que muchas veces ese modelo dentro de sí mismo. Bueno, para empezar tenemos que definir qué es una red neuronal, ¿no? Entonces, una red neuronal es una representación, justo como el nombre lo menciona, basado en cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro, que tenemos unas dendritas, tenemos una sinapsis y de repente tenemos entradas que van a llegar a generar un cambio en la neurona y va a dar una salida. La forma más sencilla de representar una neurona es en este modelo que tenemos aquí, donde tenemos tres entradas. Algo va a pasar en esa entrada que nos va a dar una salida. Entonces, estas entradas pueden ser cualquier tipo de cosas. Pueden ser valores numéricos, pueden ser un voltaje, pueden ser lo que nos imaginemos. Pero la salida, que es justamente qué es lo que va a salir de esta neurona, va a ser la suma de todas las partes. Es lo que se puede ver aquí, un peso. Cada entrada, en este caso tenemos tres entradas, va a tener un peso diferente que va a afectar cuál va a ser la salida. Usualmente la salida de una neurona va a ser un valor entre 0 y 1, significando que uno se activa, algo pasa que se activa y manda una señal, y 0 que se retiene. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos tres entradas que cuando se vayan conectando con otras neuronas, la salida de esta neurona va a entrar a otra y entonces empezamos a formar una capa, una capa, una capa, una capa. Pero por cada neurona lo que tenemos que saber es que la salida va a ser igual a la suma de las entradas que tenga multiplicadas por un peso. ¿Qué tan importante va a ser cada una de las entradas para saber cuál va a ser la decisión que va a activar esa neurona o no? Y esto se activa mediante una función de activación. Eso es lo que se llama Sigmoid Function. Al final puede ser cualquier tipo de señal, puede ser una señal exponencial, una señal logarítmica, una activación de 0 y 1. Este es un comportamiento que se ve mucho en electrónica, por ejemplo. Cualquier cosa que tenga una computadora, que tenga un procesador, al final es una señal digital que dependiendo de una señal de clock es la que está activando cualquier activación que se haga en una computadora, una decisión, un switch que se prenda o se apague. Entonces es algo muy común. Lo que pasa en ese sentido es que una vez que ya sabemos que tenemos una entrada, llega la neurona y vamos a tener una salida, podemos empezar a hacer más complejos las decisiones. Y es aquí justo donde empezamos a ver todo el tema de reconocimiento de imágenes. Pensándolo desde una forma mucho más sencilla, una imagen es píxeles, ¿saben? Entonces, como tenemos una imagen que podemos dividir en cuadrículas, sabemos que cada parte va a ser un píxel. Y ese píxel, pensándolo en blanco y negro, va a ser 0 si está apagado, por ejemplo, un píxel en blanco, y negro si está activado. Entonces, justo cuando tenemos diferentes partes de una imagen, si lo vemos como una cuadrícula, separamos cada píxel y lo extendiéramos, esa sería realmente la entrada. Ahí es donde tendríamos la primera capa de la red neuronal para la imagen. Entonces, aquí en esta imagen tenemos 784 neuronas. Significa que es una imagen de 28 por 28. Entonces, tenemos 28 píxeles de largo, 28 píxeles de alto, y cada píxel va a ser un punto de entrada. ¿Cómo se genera una red neuronal? Aquí es realmente donde entra el tema de los modelados. O sea, realmente inicialmente uno lo decide. Es una decisión arbitraria, si bien en un principio, pero justo ese tipo de decisiones van a empezar a ser más complejo, van a ser más interesante cómo va la neurona a comportarse y qué salida va a tener. En esta imagen tenemos aquí 9 salidas, del 0 al 9. Esto es porque esta está basada si yo escribo números del 0 al 9 en una hoja de papel, y luego se les enseño a la red neuronal, me va a decir qué probabilidad es de que sea un 7, qué probabilidad es de que sea un 4, de que sea un 5. Cómo funciona esto es que yo tengo que tener un set de imágenes, por ejemplo, no sé, 100,000 imágenes, todas escritas a papel de diferentes números. Y de esas 100,000 imágenes yo voy a cortar
aproximadamente se recomienda un 80%, 80,000 imágenes, y yo las voy a poner en un dataset donde voy a decir, estas son 8, estos son 7, estos son 6. La red va a empezar a identificar cada imagen, va a cortar cada píxel de cada imagen, va a empezar a entrar en la red, va a tratar de sumar y restar cosas, dependiendo cómo vaya aprendiendo cómo se están dibujando los números, y al final te va a dar una salida, te va a decir, con 50% de probabilidad yo creo que este es un 7, pero tal vez es un 4. Entonces, dentro del mismo modelado, tú le dices, estás equivocado porque es un 4. Y cuando estás haciendo que ese es un error, también tú tienes un valor de qué tan grande fue el error. Y esto es donde se empieza a medir el error. Si tú lo ves en las dimensiones de la cantidad de neuronas que tienes, se ve justo como es esta imagen aquí, que son crestas y valles, donde los valles son justo donde tenemos el mínimo error. Pero muchas veces, por lo mismo, por la complejidad de la cantidad de variables que están entrando, no es algo que tenga una solución, ¿sabes? Es algo que tiene muchas soluciones. Y hay soluciones que son mejores que otras. Justo por eso se tiene este tipo de sistemas donde si imagináramos que agarramos pelotas y las aventáramos sobre esta manta, las pelotas eventualmente van a caer. Eso es prácticamente lo que pasa cuando estás entrenando una neurona, porque tú a la red neuronal estás dando las imágenes que dijimos antes, las 80,000 imágenes escritas a mano, y va a empezar a aprender. Va a haber muchos ochos, pero muchas veces los ochos, dependiendo del trazo, alguien lo va a hacer como con dos bolitas, otro va a hacer como un signo de infinito. Entonces, conforme vaya viendo los errores, vaya viendo las imágenes, le digas que se equivocó en los ochos que se equivocó, les digas que estuvo bien en los ochos que estuvo bien, va a empezar a reconocer patrones, va a empezar a reconocer, cuando tenemos un círculo y otro círculo, la probabilidad de que sea un 8 va a ser más alta, ¿no? Pero tal vez es un 5, porque tal vez una persona hizo un 5 que parece una S. Y justo aquí es donde estás midiendo el error y tratando de llegar a un punto en el que tengas un valor óptimo para reconocerlo. Para que sea un poquito más visual, este es justo como se vería con las imágenes que les contaba, ¿no? Tenemos un dataset de muchos números. El propósito de esta red es que solo queramos que nos diga qué número del 0 al 9 es. Si es un 1, si es un 4, si es un 3. Y justo aquí es lo que decía, lo que mencionaba, cómo se ve. Este 1, aquí lo estamos viendo como solo un 1. Pero ya si lo vemos en términos de los valores que le están entrando, podemos incluso aquí ver cómo se hace el contorno de ese uno que se escribió dentro de la matriz de números. Entonces estamos diciendo que nuestras neuronas van a ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, dependiendo de la forma del trazo. Y cada vez que vaya leyéndolo una vez más, una vez más, una vez más, va a empezar a entender qué es lo que es un 1 o qué es lo que es un 4. Pero tal vez cuando tengamos cuatros con el triángulo arriba, se va a equivocar y es natural. Lo que buscamos es que el modelo se equivoque, porque eso también nos va a ayudar a enseñarle en qué se equivocó, a que nosotros también sepamos en qué se equivocó y ayudarlo a modificarlo. Y es aquí donde entra la interpretabilidad. Este tipo de modelos, si bien no son tan complicados, porque al final del día es una suma de lo que me está entrando multiplicado por un valor y me da una salida, pero como son miles y miles y miles y miles de neuronas y de conexiones, esto se vuelve muy complicado y humanamente imposible para realmente saber qué está activando, qué está valiendo en cada cosa. Y es justo aquí donde empezamos a buscar otro tipo de metodologías para entender qué es lo que pasa dentro de una red neuronal, para que sepa que un 1 es un 1, ¿no? Un 8 es un 8. Este es un ejemplo muy sencillo, pero justo esto se va complicando. Entonces, aquí tenemos en este ejemplo el 8 que mencionaba, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo el 8 en esta arquitectura que solo es una capa y la cruzamos y vemos qué es lo que se está aprendiendo, nos damos cuenta que este 8 que está imaginando la red aquí en este momento no se parece a un 8. El 2 no se parece a un 2. El 1 más o menos podríamos decir que esa línea azul es un 1, pero nuestro comprendimiento humano no es lo que nosotros relacionamos con cómo se ve el dígito. Y aquí es donde justamente tenemos que empezar a buscar metodologías para entender qué es lo que está pasando dentro de toda esta red, qué es lo que está viendo la red neuronal, qué es lo que hace que crea que algo es realmente lo que es o lo que no es. Y si extrapolamos esto ya a imágenes de colores, aquí es donde empezamos a ver justo cuando vemos errores en lo que reconoce una inteligencia artificial, en este caso imágenes, ¿no? Este es un ejemplo de un dataset donde tenemos perros, que son perros labradores negros, y tenemos gatos, que son gatos de color clarito, ¿no? Son blancos, son naranjas, y pues obviamente si este es mi universo, si este es el universo que yo le estoy enseñando a la red neuronal, que estos son perros y estos son gatos, ojo, lo importante es que aquí tenemos que clasificar qué es qué. Yo, humano, le estoy diciendo a la red, estos son perros y le voy a dar
mis fotos de perros. Estos son gatos y me dan mis fotos de gatos. Obviamente, como la red solo va a estar viendo las cosas, el universo es lo que yo le doy. Por eso cuando yo vea aquí la imagen de este perro blanco, el modelo me está diciendo que 95, con 96% de confianza que esto es un gato, ¿no? Y obviamente dices, bueno, para mí claramente eso no es un gato, ¿no? Pero cuando estás viendo las imágenes, te diste cuenta que muchos de las imágenes de blancos son gatos. Entonces, cuando él está viendo, cuando la red está viendo con tonos blancos, con los ojos y la nariz, va a pensar que es un gato. Y aquí es justamente lo que hay muchos casos de decisiones que cada vez van siendo más importantes y más relevantes que se les está dejando a las inteligencias artificiales, ¿no? Hay un caso también estudiado acerca de eh, un convicto en Estados Unidos que dentro de este dataset de registros policíacos fue acusado con cierta probabilidad de que era culpable. La persona es de raza negra. Obviamente, históricamente, si tú ves los registros, y es conocido que los registros policíacos en Estados Unidos, el índice delictivo va a ser mucho más alto en gente de raza negra, porque a la gente de raza blanca muchas veces ni siquiera pasa a juicio, o ni siquiera pasa a algún tipo de juzgado. Entonces el dataset ya tiene un bias, ya viene doblado. Entonces, como el modelo sabe que la gente negra tiene más alta correlación, no necesariamente porque sea realidad, sino porque los datos que está viendo, la tendencia es a que sea un delincuente, entonces va a reconocer eso, ¿no? Y entonces ahí entra un tema muy complicado, ¿no? Porque ¿a quién vas a juzgar? ¿Quién es el racista? ¿No es el algoritmo? ¿Es la persona? Son los datos. Por esto es la importancia de saber estos modelos que son tan complejos, cómo es que están tomando las decisiones, por qué las están tomando así, y si los vamos a dejar que tomen decisiones, saber que podemos modificarlas o podemos tener el control de qué es lo que está pasando. Este es otro ejemplo también muy conocido, es un modelo que separaba huskies de lobos, ¿no? Entonces, le dieron esta imagen de un husky, pero lo clasificó como un lobo. Y usando un método de interpretabilidad, de realmente saber qué es lo que está pasando, por qué me dijo que esto es un lobo, te das cuenta en la imagen del lado derecho que las áreas que más valor tuvieron para que tomara la decisión de que esto era un lobo es la nieve. Entonces, aquí lo que te está diciendo esto es que este modelo no sabe diferenciar un lobo de un husky, lo que sabe es identificar nieve. Y entonces, cuando identifique nieve, la correlación de que si hay nieve y hay un perro, va a ser un lobo. Y justo con ese tipo de información ya puedes tú empezar a dar más, en este caso, más imágenes de perros con fondo de nieve para que la red vaya haciéndose más inteligente y empiece a saber que hay una probabilidad de que eso no sea un lobo, ¿no? Pero bueno, mencionábamos el ejemplo de los ceros y unos con los números en blanco y negro. Lo que pasa en imágenes a color es en 3 dimensiones. Entonces tenemos un color muy conocido, es el RGB, que es el rojo, el verde y el azul. Entonces tenemos un vector de 3 valores. Son tres valores del 0 al 256 o 0 al 1, como lo quieras modelar, que cada cubo que se ve en este caso va a ser un píxel que me va a dar el color. Y entonces puedes empezar a hacer arreglos, decir, ok, a lo largo de toda la profundidad de mi red, que son cada una de las líneas de neuronas que tenemos, eso va a ser una activación especial y cada capa de neuronas que tengamos va a ser un canal. Usando este método, llegamos a lo que son las redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales convolucionales es básicamente exactamente lo mismo que estaba mencionando aquí. Tenemos una parte y tomo una sección, pero aquí voy a estar empezando a ver qué tipo de cosas pasan en esa sección de la imagen. Entonces empiezo a reconocer diferentes elementos de la imagen. Aquí tenemos el ejemplo con el número 2, justo el mismo modelo de identificar del 0 al 9, ¿no? Cada capa convolucional, que es algo que el humano declaró, decir, voy a agarrar esta imagen de 28 por 28, voy a agarrar pequeños cubos y voy a sacar como fotografías, cada uno por uno, y voy a ver realmente qué es lo que estoy entendiendo, qué está pasando aquí. Entonces, la red empieza a entender otro tipo de conceptos, empieza a entender trazos, empieza a entender bordes, empieza a reconocer que el borde de algo significa que va a empezar otro elemento, ¿no? Entonces, tal vez ya sí sepa diferenciar el 1 del 7 de una manera mejor. Y mientras más capas de convolución metamos, podemos empezar a observar diferentes cosas y cómo eso afecta la solución final. En este caso se puede ver qué áreas de S2 fueron las que más se involucraron para que se tomara la decisión.
Esto es nuevamente con una imagen de 2, pero si ya lo veremos con una imagen ya más compleja, empezamos a tener métodos para saber de la imagen qué partes fueron las que más se involucraron en la toma de decisiones, ¿no? Tenemos este ejemplo con un caballo. Le estoy dando yo la imagen a la red neuronal del caballo y ya está empezando a considerar diferentes elementos de la cabeza, ¿no? Sabe que cuando ve orejas y ve los ojos, es un patrón de que sea una cabeza, ¿no? Y sabe que si hay una cabeza de este lado, la probabilidad de que aquí haya un cuello va a ser más alta. Si de repente encuentra la cabeza, el cuello, reconoce las texturas como pelo, como la crin, más fácil vas a ver la red neuronal de decir, esto sí es un caballo. Obviamente esto es asumiendo que la red se entrenó con muchas, muchas imágenes de caballos. Y justo aquí ponen un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que la imagen piensa que es una boca? ¿Qué es lo que lo que la red piensa que son orejas? ¿Qué es lo que la red conoce que es una cabeza? Y esto ya cuando lo empezamos a hacer un poquito más complejo, empiezas a ver otro tipo de metodologías para empezar a entender ya sabemos que la red reconoce las orejas como orejas, ya sabemos que la red reconoce la nariz como nariz, el hocico como hocico, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a empezar a armar qué tanta probabilidad de qué elemento que reconoció, qué entidad reconoció dentro de la imagen para asegurar que sea el mejor resultado posible, ¿no? Y aquí lo vemos con aves. En este caso, las aves, los pájaros se pueden posar de diferentes formas, ¿no? Y entonces justamente aquí lo que está haciendo es reconocer el pico, reconocer las alas, reconocer las patas, reconocer en qué sección de la imagen se encuentra cada elemento. Y dependiendo de eso, como la red ya se entrenó en diferentes tipos de aves, ya puede empezar a decirte esto es una garza, esto es un flamingo, esto es un pichón, porque justamente entiende que hay una cierta correlación entre si es un cuello largo va a ser un flamingo, ¿no? Si tiene patas largas va a ser una garza porque reconoce con 70% de probabilidad de que este es un pico, sabe que es rosa y sabe que las patas son largas. Entonces empieza a hacer este árbol de decisiones, ¿no? Donde empieza a decir, ok, esto es un ave, si tiene pico, ok, ¿qué tipo de ave es? ¿Qué tipo de pico es? ¿Qué tipo eventualmente para que tú puedas tener justo el tipo de ave que quiere? Y así es como empezamos a complicar las cosas. Así es como realmente estas redes empiezan a reconocer cosas que antes sería muy complicado, ¿no? O sea, pasamos de reconocer del 0 a 9 a qué tipo de ave es. Y así es justo como se ve en las convoluciones, ¿no? Tenemos la imagen, en este caso la imagen de una sala, y justo estamos viendo cómo cada bloque que estamos viendo es cada capa de la red neuronal, qué tan profunda es. Obviamente, cada capa se multiplica en las combinaciones que tienes entre neuronas, lo que hace que sea muy, muy, muy complicado tratar de ver qué es lo que está pasando ahí. Y aquí es donde empieza un poco de la metodología que utilicé para este trabajo. Lo que pasó fue, ok, ya sabemos cómo es que cómo es que las redes empiezan a comprender diferentes elementos, cómo es como empiezan a saber qué tipo de partes existen de un animal, por ejemplo, y cómo podemos empezar a ver qué tan importantes son. El tema es que yo para este trabajo se implementó con modelos grandes, modelos ya aprobados. Cada año Google tiene una competencia para reconocimiento de imágenes y justamente la arquitectura o la red neuronal más que dé mejores resultados, que se equivoque menos y pueda reconocer más cosas, gana premios y se usa como modelado para las bases de muchas implementaciones que vemos día con día. Entonces, estas son redes que han sido entrenadas en millones, millones, millones de imágenes. Obviamente, imágenes creadas, datos abiertos por las compañías que tienen todos estos datos, ¿no? Google, Amazon, Facebook, creando estas arquitecturas y estas redes que ya son validadas, que justo es el tema, ¿no? Estamos llegando a un punto en el que las redes neuronales, los modelos que tenemos para cierto tipo de usos, ya están tan validados que esas arquitecturas sabemos que funcionan y entonces empezamos a tratar de expandir más sobre esas. Y así es como se ve una arquitectura de redes, ¿no? Tomamos tres para este proyecto, pero básicamente es como se ve esto, ¿no? Tenemos convoluciones, cómo vas a dividir las convoluciones, cómo vas a separar tus píxeles, cuántas veces vas a multiplicar las neuronas por las neuronas para que eventualmente tengas tu resultado final. Así es como se vería la imagen. Tenemos la imagen de de la calle, de un coche, sabemos que es 224 por 224 píxeles, que es por 3, por los 3 colores que tenemos, y de repente empezamos a meter diferentes multiplicaciones, obviamente haciendo mucho más compleja la cantidad de cálculos que se generan.
Entonces, aquí es donde entra la metodología que usamos, la librería que usamos. Es una librería de Google basada en TensorFlow, que TensorFlow es una forma de manejar los valores de los cubos de los datos, donde lo que podemos hacer es podemos diseccionar, cortamos la imagen. En este caso, por ejemplo, podría ser donde vemos estas hojas rojas, la cortamos y entonces la podemos renderear, podemos ver qué es lo que la red está viendo ahí para que podamos entender qué es lo que la red está viendo, porque hasta este momento todo lo pensamos en términos humanos, ¿no? Estoy viendo los hocicos, estoy viendo las orejas y yo ya sé cómo se ven las orejas, yo ya sé cómo se ve un hocico, yo ya sé que eso es un caballo, pero ¿cómo puedo ver realmente lo que la red está viendo? Y justo por cada unidad, por cada elemento que veíamos en esta imagen, cada espacio, así es como se ve, así es como la red está imaginando las cosas. Puedes empezar a ver que cada elemento, cada píxel que está viendo va a empezar a ver diferentes patrones, diferentes colores, empieza a imaginar cosas, empieza a ver texturas. La tercera imagen aquí se ve que incluso hay como ojos, se ve como piel de serpiente, pero como ojos. Y sabemos que mientras más se prendan esas neuronas que están viendo eso, significa que va a haber más probabilidad de que sea un ojo. Y eso ya nos permite empezar a entender por qué es que la red está diciendo que eso es un gato cuando no es un gato, ¿no? ¿Por qué está diciendo que eso es un caballo cuando no es un caballo? Así es como se vería. Tenemos una imagen de un gato con un perrito y justo mientras más profundo nos vamos, más se empieza a ver qué es lo que está realmente observando y qué es lo que entendió basado en las imágenes que ha visto que sea la probabilidad. Esta es una página muy interesante, se las puedo compartir, pero justamente esto es lo que se ve, ¿no? Tenemos esta imagen del perro y podemos ver que mientras más cerca nos vayamos a la cara del perro, más asimilados va a ser como el hocico del perro aquí. Si nos vamos al gato, vamos a ver el gato cómo va cambiando. Y también nos dice justamente los valores, aquí nos dice justamente los valores de esa neurona, los pesos que cada entrada de la neurona va a tener para decirnos esto con 33% de probabilidad te digo que es un gato, si es la cabeza, si son las piernas. Y pues esto es muy valioso porque nos permite entender qué es lo que está pasando y cómo podemos modificarlo para que no se equivoque o empiece a identificar cosas que pueden ser muy completas o muy diferentes de la realidad. Más sobre todo si estamos confiando ciegamente en que ese tipo de redes nos va a dar la certeza, ¿no? Que es justo el riesgo de la inteligencia artificial hoy en día. Utilizando estos métodos, lo que se hizo después fue tomar imágenes propias. Justo aquí lo que mencionaba, se tienen que recortar para que sean del mismo tamaño y empezar a ver realmente de estas arquitecturas que escogimos, que en este caso fueron cuatro, fue Inception B1, B2, se llaman así por la película, de hecho, MobileNet y BGG. Enseñarle las fotos, que me diga qué es lo que está reconociendo ahí y empezar a identificar por qué tomó esas decisiones, ¿no? Entonces aquí hay cosas obvias. Sabemos que aquí te va a decir que todos son casas con botes, ¿no? Y dices, ok, está perfecto, pero empiezas a ver y cada red neuronal pensó o imaginó cosas diferentes con diferentes probabilidades, ¿no? La primera de Inception B1 nos dice que va a haber remos, lo cual hace sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, la BGG nos dice que hay una iglesia y justo eso es tratar de entender por qué cree que hay una iglesia, qué es lo que la red piensa que es una iglesia y por qué se va a ver así. Lo mismo pasa con esta imagen, ¿no? Esta es una imagen de Acapulco y justo aquí, aunque sea una probabilidad muy baja, porque estos son modelos muy bien entrenados, dice que hay un 0.01% de probabilidad de que eso sea un camello. Obviamente nosotros no vemos ningún camello ahí, ¿no? Pero ya podemos empezar a pensar, de decir, ah, bueno, hay arena. Y seguramente muchas de las imágenes que la red ha visto de camellos tienen arena. Entonces, por eso hay cierta probabilidad de que como ve arena, piensa que eso va a ser un camello. Este es, por ejemplo, uno que fue muy caótico, ¿no? Porque este es un tiburón blanco de un museo y justamente tiburón blanco va a ser la mayor, pero también aquí podemos ver que estos modelos están entrenados en reconocer diferentes tipos de tiburones, diferentes tipos de elementos que incluso muchas veces se veían muy, muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, vemos que Inception B1 está reconociendo una bota de vaquero. Obviamente, 0.09% está diciendo que esto es un falso negativo, pero pues tenemos que tener metodologías para poder saber qué es lo que está pasando allá adentro. Entonces, justo lo que hicimos fue esto, ¿no? Tomé estos cuatro modelos, seleccioné las capas de la red neuronal, las capas de convolución que sean las más importantes para la toma de decisión,
traté de representarlas, se hizo un render para mostrarlas y tratar de nosotros como humanos, con nuestra capacidad cognitiva, entender qué es lo que estamos viendo ahí, qué es lo que la red vio ahí y entender por qué está viendo eso, ¿no? Y creo que esta es la slide que mejor representa el objetivo o el resultado de este tipo de metodologías, ¿no? Esta es una foto que yo tomé en Guanajuato, de la calle, porque también todo esto es basado de que tomamos una foto de un caballo y sabemos que es un caballo, ¿no? Tomamos una foto de un camello y es un camello, ¿no? Pero realmente, en realidad, hay muchos elementos en la imagen. ¿Y qué tipos de elementos la red neuronal va a reconocer? ¿Y por qué los va a reconocer así? Entonces, aquí estamos viendo que está reconociendo coches, pero justo está diciendo que reconoce un tranvía, ¿no? Y aquí podemos darnos cuenta que porque tenemos los cables de la luz que pasan por arriba, está pensando, y como tenemos coches, está imaginándose, aquí se puede ver cómo se imagina que es un tranvía. Incluso hay ciertos elementos que hasta uno como humano empieza a reconocer, ¿no? Puedo empezar a ver que hay como molinos de viento que está imaginando aquí como los postes de luz, tal vez porque se entrenó en molinos de viento y está creyendo, está imaginando que justo estos postes de luz van a ser un molino. Y lo que nos permite hacer esto es, estas son redes muy profundas, muy complejas. Y encontrar este tipo de vallas, en casos como el que mencioné del racismo, es importante saber por qué están pasando. Y la capacidad computacional o la cantidad de tiempo que tienes que tener maquinaria, el consumo de energía, el consumo de datos que se tiene que hacer para poder modificar o alterar un modelo tan grande como estos es mucho. Y este tipo de metodologías nos permite poder entender desde un punto de vista humano dónde es donde están pasando los errores, por qué están pasando los errores o por qué está pasando ese tipo de desviación y empezar a reentrenarlos o hacer ajustes, modificar parámetros, empezar a enseñarle fotos más. En este caso, por ejemplo, podríamos enseñarle fotos más de diferentes tranvías en diferentes lados o de coches con postes de luz para que entienda y empiece a notar las diferencias. Eh, y pues finalmente los resultados fue lo que se presentó, ¿no? Lo que se presentó fue esta disección de la imagen en diferentes puntos. Y tú como humano, ¿dónde empiezas a reconocerlo, no? Porque tal vez si estamos viendo las primeras capas, y estamos viendo la imagen 1.3A, no tenemos ni idea de qué hay ahí, ¿no? Y justo es, ¿en qué momento tú humano empiezas a reconocer que eso es un tiburón? Porque dentro de la red neuronal, tal vez para ese punto ya supo que había hocico, ya supo que había dientes y eventualmente va a brincarse a que sea un tiburón. Aquí se puede ver cómo en la imagen 3 piensa que es un perro, o sea, está empezando a ver como muchos elementos de un perro, pero eventualmente se desvía y logra la decisión de que es un tiburón. Sin embargo, otra red que está entrenada con otros parámetros, con otra arquitectura, va a empezar a imaginar cosas de una manera diferente. Cada modelo va a empezar a imaginar y va a empezar a aprender de acuerdo a los parámetros y a los datos que le estás dando de entrada. Pues bueno, finalmente es justo esto, ¿no? Saber en qué punto, a qué profundidad de estas arquitecturas es donde los humanos podemos reconocer más por qué tomó las decisiones la red de las que tomó. Y eso nos permite ya un punto de entrada para no empezar desde cero, desde todo el cálculo de neuronas, de saber dónde vamos a empezar a diseccionar para saber qué es lo que está reconociendo. Y pues bueno, finalmente, este fue un trabajo que se hizo en el 2019. Eh, Creo que lo que estamos todos conscientes en este año, o por lo menos quiero creer que eso es lo que está pasando, es nos damos cuenta que esto está acelerándose de una forma muy rápida. Vimos, por ejemplo, cosas como la imagen del Papa con su chamarra, y fue justamente es esto, ¿no? Porque este es el proceso en el que una red aprende qué es un gato, qué es un perro, qué es el Papa, qué es un mouse. Y justo este tipo de modelos que con redes neuronales generativas de hoy en día, lo que está pasando es que ahora es en el proceso de una forma reversa. Se le llama difusión estable cuando metes un ruido a la imagen y luego la tratas de recrear. Entonces, la red neuronal ve o sabe ya el concepto de lo que es un gato. Le metes ruido para que se vea como estática, como una televisión antigua, y luego le dices, recréame ese gato, pero ahora también agrégale ciertos tipos de elementos que pones, ¿no? Entonces, como un gato en la luna. Entonces, como la red también ya sabe cómo se ve una luna, va a empezar a mezclar esos dos conceptos y los va a empezar a recrear, y así es como puedes tener imágenes que se pueden ver muy realistas ya a estas alturas.
y que pues bueno, tiene muchos casos de uso, pero también implica muchos riesgos. Y es el estado en el que se encuentra ahora. O sea, lo que podemos ver es que ya existen bastantes compañías y van a seguir saliendo compañías que están utilizando este tipo de modelos de lenguaje, que están usando este tipo de modelos de entrenamiento de imágenes, no tanto igual para imágenes como para video, para poder empezar a hacer ese tipo de manufactura, ese tipo de automatización en todos este tipos de elementos. Y pues bueno, es algo que pues va a cambiar mucho las cosas en las que pensamos las cosas. O sea, yo sí creo que esto va a ser como antes del Internet y después del Internet, porque justo tenemos que empezar a entender cómo funcionan estos modelos, cómo funcionan estas arquitecturas y usarlas a nuestra ventaja, ¿no? Verlos como herramientas, eh, porque cada vez la vamos a ver más presentes en todo tipo de modelos de sistemas. Y eso sería todo. Muchísimas, muchísimas gracias, Eleazar. Súper interesante todo esto que nos cuentas. De verdad, creo que es siempre muy útil entender cómo funciona esta tecnología y la manera en que lo explicaste nos permite a quienes no estamos en este campo comprender paso a paso, comprender de manera estructurada cómo es que funciona la inteligencia artificial, qué es lo que hay detrás, cuáles son los retos también para la inteligencia artificial, porque justamente como lo comentabas, ¿no? Estamos llegando en un punto en donde ya ha avanzado mucho este proceso y ya las redes han aprendido y ya tenemos información bastante refinada, tenemos imágenes, por ejemplo, la que mencionabas, ¿no? Del Papa. Recientemente estaba escuchando que también lanzaron una canción, no tengo en la mente el nombre de este artista, que parece que es súper, bueno, que es súper real, ¿no? Que él mismo dijo como que era de otro nivel el tipo de producción que habían logrado con inteligencia artificial. Y bueno, evidentemente lo vamos a ver en diferentes sectores. Y me gustaría abrir el espacio a dudas y dudas, comentarios que tengan las personas que nos acompañan. Igual también si quieren las pueden ir escribiendo por acá en el chat. Adelante, doctora. Muchas gracias. Sí, las preguntas, por supuesto, las pueden hacer en el chat o también pueden encender su cámara y hacerlas de viva voz. Justamente nos acaba de suceder algo, o sea, este es un tema apasionante y, como dices, de mucha actualidad, ¿no? Pero quiero comentar lo que nos acaba de suceder en este momento, porque estábamos nosotros lanzando la transmisión a Facebook y sí, ¿se oye bien? Sí, perfecto. Si no me dicen porque creo que los audífonos están descargando. Nos llegó una notificación de que se había cancelado la transmisión por nudity, ¿no? Porque algo interpretó como que había desnudez. Y ahorita estamos tratando de resolverlo y bueno, les explico que después vamos a hacer una propuesta para cómo arreglar este asunto, ¿no? Sí. Pero imagino, ¿qué nos dirías tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué habrá percibido esta red? Pues quién sabe, ¿no? Facebook constantemente ha estado justo estos últimos años con un montón de demandas y de abuso de datos, porque nuevamente, ¿no? Hay también muchos temas políticos y de intereses metidos en toda esta industria y justo es como la parte peligrosa, el riesgo que existe en todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya tiene que haber ciertos sistemas de censura, ciertos sistemas de reconocimiento para tratar de, en ciertos casos, a veces prefieres que el sistema te dé falsos negativos a que te dé falsos positivos, ¿no? O sea, si tú prefieres que identificó que alguien estaba desnudo y lo cancele, a que realmente tengas a alguien desnudo y no lo identifique, ¿no? Entonces también justo va por eso. Y nada más agregando a lo que mencionaba Benjamín, sí es bien interesante y también nuevamente reitero, ¿no? Es bien peligroso porque justo el ya tener este nivel de generación de imágenes, generación de música, generación de lo que quieras y tener estas herramientas abiertas para todo el mundo también justo implica un gran riesgo, ¿no? O sea, yo sí estoy seguro y ya lo estamos viendo que muchos scams, muchas formas de robar identidad van a pasar a un siguiente nivel, ¿no? O sea, tenemos mucho las extorsiones cuando te llaman por teléfono y te dicen que un familiar está mal o que está en el hospital o esas cosas, ¿no? Pero de repente si ya pueden tener
por lo menos algún tipo, tal vez no la forma, la voz perfecta de la persona que conoces, pero por lo menos una voz que sea estadísticamente muy similar a la de muchas personas, empiezas a ser lo más inteligente, ¿no? O fines políticos incluso. Me acuerdo cuando fue hace poco cuando metieron a Trump, bueno, ¿cómo fue eso? Lo de que agarraron a Trump básicamente para ir a juicio. Se hicieron imágenes en deepfake AI de Trump siendo arrestado. Eso no pasó, pero Rusia lo usó en las noticias. Entonces ya estás viendo en noticieros del Estado ruso ese tipo de imágenes con un actor político, ¿no? Entonces, ¿qué no nos va a negar que mañana vamos a ver una de Putin en algún tipo de acuerdo con algún otro presidente y que realmente es propaganda porque no existe, ¿no? Entonces, ese es el tipo de riesgos que existen con este tipo de herramientas. Sí, claro, y también el reto que está, ¿no? Para la regulación, que sin Ujú. duda vamos a empezar a ver distintas propuestas en todo el mundo sobre opciones de regulación, algunas seguramente más estrictas que otras, y también va a ser importante darle seguimiento porque seguramente encontrar el punto medio va a ser un proceso complejo. Said, adelante, por favor. Ah, ¿ahí sí me escuchan? Sí, 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 sí. sí. Ok. Pues muy interesante tu charla, la verdad. Solamente quería preguntar, digo, claramente hay muchos datasets que están muy sesgados y digo, está el dilema justo de dónde se genera el sesgo, si es en la adquisición de datos o la sociedad misma y todo esto. ¿Crees tú que se pueden, con estas herramientas de interpretabilidad, se pueden generar, no sé, como recomendaciones en políticas públicas o alguna forma también de que estos datasets estén menos sesgados? Es que ¿O justo es es el muy problema, complejo? ¿no? O sea, es que así de fácil te lo pongo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El INAI. Que tratas de ver las bases de datos que tienen abiertas. Algunas son Exceles, otras son imágenes de documentos, otras son bases de datos, otras son tecnologías ya muy viejas. Por eso ahorita los que tienen realmente el poder, o sea, yo siento que quienes son realmente los que tienen el poder político son las grandes tech companies, ¿no? Amazon, Google, Facebook, porque al final del día, cada cosa que tú estés generando ahí ya está adaptada para que sea fácil de leer, ¿no? Y cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de sector gobierno, por lo menos mi experiencia en México, eh, justamente es que la digitalización apenas está comenzando a arraigarse o adaptarse. Por ejemplo, algo que pasa aquí mucho en el Reino Unido es que todo, y nuevamente es pro y contra, ¿no? Porque también que todo lo tengas digital también significa que te están observando todos los datos de lo que generas, ¿no? Trámites de gobierno, trámites de la visa, trámites de inmigración, todos, incluso ya lo hacen dentro de la app, permitiendo que ya empieces a tener ese tipo de información, ¿no? Y justo datos poblacionales. Yo creo que, bueno, es la tendencia. México se está digitalizando cada vez más, pero justo uno de los grandes retos de ese tipo de cosas es adquirir todos estos datos, limpiarlos y decir, esto va para acá, esto va para acá, y nuevamente, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto dinero va a costar? ¿Cuánto tiempo va a costar? Y entonces es mucho más fácil que llegue Microsoft y te diga, yo te manejo todo esto, gobierno, y empieza a manejar todo eso desde el ecosistema de Microsoft, ¿no? Entonces justo ahorita en todo este mercado de manejo de datos, las grandes son Google, Amazon y Microsoft. Y justo, de hecho, recientemente, justo ahorita el año pasado, el gobierno regulatorio del UK justo mandó un warning de que el mercado que tiene Microsoft y Amazon aquí en este momento del cloud ya es bastante grande y eso implica un riesgo para el Estado, porque estás llegando a un punto en el que una tech company tiene mucho más poder que el mismo gobierno, ¿no? Y fue lo que pasa en China. En China, el gobierno por derecho tiene que, y es el dueño de los datos que tengan. También por eso ahorita hay tantos problemas entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos está diciendo, TikTok pertenece a China y todo lo que esté generando aquí, por ley, se va a ir a China. Y por eso también la política está tratando de poner esos candados, esos sesgos. El problema es que las policies van más lentas que la tecnología y hasta que no se use ese tipo de tecnologías para tratar de alcanzarlos, siempre va a haber un paso más, ¿no? Fue como cuando empezó el boom del .com, que de repente podías tener las páginas de galletas.com o walmart.com y de repente vendías
el dominio, ¿no? Lo mismo está pasando ahorita con ese tipo de cosas. Claro, y no solamente, o sea, lo que platicábamos, que no es solamente la regulación que los gobiernos tengan que poner, que tengan que implementar o que tengan que poner, que tengan que discutir y que se tenga que poner en marcha, sino también es todos estos procesos de participación en el mercado, ¿no? O de participación en la creación de tecnologías similares, porque si no, decidir quién participa, cómo participa, si el gobierno participa, en qué dimensión va a participar el gobierno, porque siempre existe el riesgo de que se vayan creando monopolios, como ya lo hemos visto y como Exacto. lo comentabas en temas tecnológicos, ¿no? Y también en Estados Unidos se ha discutido en múltiples ocasiones el papel que desempeña Facebook, que desempeña Google, Microsoft también, y todo el control que tienen sobre la información. Y obviamente saber cuáles podrían ser las posibilidades, ¿no? Que creo que también se trata mucho de empezar a pensar en el futuro, porque, como lo dices, esta es una tecnología que se va a quedar, que va a marcar un hito, y entender cuáles son las implicaciones de esta tecnología para saber cuál es el papel más adecuado, cuál es el papel que podría, cuál es el papel que podría desempeñar el gobierno que implique un mayor beneficio para la población, ¿no? Porque obviamente tampoco es ideal que se limite la creación tecnológica o que se le impongan un exceso de regulaciones que haga difícil el acceso a nuevos creadores, ¿no? Nuevas empresas creadoras. Claro, y justo es lo que voy con, bueno, va a sonar aterrador, ¿no? Pero justamente es la velocidad a la que esto está avanzando este año es impresionante, porque justamente ChatGPT, ¿no? Microsoft es el mayoritario de ChatGPT. Microsoft sabe que esto fue un breakthrough y que sacó todo este tipo de capacidad. Google tiene la tecnología para poder hacer eso, pero Google tiene todo que perder y Microsoft tiene nada que, Microsoft no tiene nada que perder y Google tiene todo que perder, ¿no? Porque al final, ¿quién usa Bing? Fue por eso mismo que Microsoft empujó a sacar ChatGPT y conectarlo a Bing, porque sabía que si iba a haber Bing dijo algo raro, te dijo que se quiere enamorar contigo, se quiere casar contigo, pues no pasa nada, ¿no? Pero si eso pasa googleando cosas, ahí se meten en un problema ellos. Y justo Microsoft ha estado empujando a, no sé si vieron, les recomiendo que vean eso, el anuncio de Office 365 con redes neuronales generativas. Es una locura, o sea, tú le puedes decir que me llegó el correo con tal Excel y le dices, hazme una presentación de esto, y te lo hace. Y es un riesgo, ¿no? Porque dices, ah, perfecto, se acabó el trabajo, ¿no? Pero entonces empiezas a pensar qué va a pasar con la automatización, porque al final las compañías les va a interesar, sí, ser más productivo y todo eso, pero también cortar costos, ¿no? Y aquí es donde entra el otro debate y aquí es donde entra otra gran parte que el gobierno tiene mucha responsabilidad y es muy peligroso cómo se va a manejar, o sea, cómo se va a manejar la distribución de bienes, cómo se va a manejar la distribución de trabajo en un mercado laboral donde la automatización va a empezar a comer muchos tipos de trabajos donde se usa Excel, se usa el correo, se usa una presentación y, y dónde marcas la línea, ¿no? Y también saber hasta qué punto es ético, hasta qué punto no. Ese, para que veas, yo sí siento que es el mayor reto que tenemos en los siguientes años. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral? No, y es súper interesante ese debate y de hecho creo que lo hemos visto en otros periodos de la historia, por ejemplo, cuando fue Ujú. este boom de la industrialización, siempre fue esa parte, fue la conversación, ¿no? Sobre qué va a suceder con los empleos manuales y Exacto. cuál va a ser el papel de estas personas o cuál va a ser el nuevo tipo de empleo al que estas personas que se dedicaban a estos trabajos manuales pueden tener acceso. Y obviamente hubo muchas implicaciones alrededor. No sé si alguna de las demás personas que nos acompañan tenga alguna otra pregunta. Me parece que es un tema muy interesante y que tiene mucho potencial y que también vamos a estar escuchando en los próximos días, próximos meses y seguramente va a haber otros espacios también de discusión sobre este tema. Em, ¿Alguna pregunta en el chat o si quieren también pueden abrir su cámara o levantar la mano? ¿No? Yo podría comentar algo que es, digamos, uno de los lados amables del asunto. Con respecto al ejemplo que nos dabas del reconocimiento de aves, ¿no? Ujú. Por estas aplicaciones que sirven para observadores de pájaros, ¿no?
o de plantas, ¿no? También que tú subes la foto de la planta y te dice probablemente está lo Es cual, venenosa o no es venenosa, te la puedes sí, comer. Sí, no, que son definitivamente. herramientas educativas fantásticas, ¿no? Y que Claro puedes que estar sí. en trabajo de campo y al mismo tiempo verificar, después comprobar, ¿no? Hay un margen de error, pero a la vez sí me parece una herramienta increíble, ¿no? Uno de los usos principales que se usan, por ejemplo, es en el sector médico, en el sector farmacéutico. Muchas veces tienes mapeos de genomas, ¿no? O mapeos de secuencias de ADN que la red está empezando a reconocer y observa ese genoma y entonces empiezas a reducir el tiempo que se tardaría en poder diagnosticar o llegar a un resultado, ¿no? Diagnósticos, o sea, identificación de tumores en radiografías. O sea, realmente es que no, definitivamente hay cosas muy, muy, muy buenas. Lo que dices, ¿no? Ya, este tipo de cosas se va a convertir en tener un copiloto, que es el experto en el campo del que tú quieras, y va a estar contigo, ¿no? Y mientras tú puedas comunicarlo con él de la forma en la que tú necesitas, muchas cosas se te van a facilitar bastante, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? Y lo que mencionaba Benjamín, ¿no? O sea, lo vemos con las... Yo no me imagino cómo era trabajar antes de que hubiera computadoras, ¿no? O sea, de hacer bases de datos en tu archivero y tener los folders y hacer esas cosas, o incluso antes del celular, ¿no? O sea, ahorita ya no te imaginas, o sea, o todavía te acuerdas y dices, cuando tenía que ir al banco a hacer el depósito antes de las 5, ¿no? Antes de las... Y ahorita ya todo se hace por una aplicación, ya hay una aplicación para todo. Entonces, sí, hay cosas buenas, pero sí también hay muchos riesgos. Y reitero, ¿no? Lo importante aquí es tener el ojo de también darnos cuenta de lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? Porque históricamente, cada que hay como mencioné Benjamín, cada que hay una revolución industrial, cada que hay algo así, hay cosas muy buenas, pero también incrementa la división de riquezas entre las poblaciones. Los que estén de este lado de la curva van a tomar la ventaja, ¿no? Y aquí es donde es importante y es responsabilidad de nosotros entender qué está pasando y usarlo a nuestro favor y a favor de nuestra comunidad. Saber que este tipo de herramientas no solo pueden ayudar a una compañía, ¿no? Sino también nos pueden ayudar a nosotros mismos. Hacer un correo, hacer una aplicación para la escuela, hacer ejercicios para aprender. Hay muchas cosas que podemos hacer ya ahorita con estas cosas. Sí, definitivamente el potencial es único y creo que estamos experimentando esta nueva era de transformación. Pues para cerrar, muchísimas gracias, Eleazar, por esta presentación. Creo que fue bastante ilustrativa y muy interesante y una discusión que va a estar ahí en los próximos meses, días, como lo mencionabas un momento. Claro. Y pues también antes de concluir la sesión del día de hoy, les invitamos a seguir presentando sus propuestas para el simposio de la Sociedad de Estudiantes Mexicanos, que tendrá lugar del 28 al 30 de junio en la Universidad de Sussex. El periodo para presentar sus propuestas cierra el 8 de mayo, ya en 6 días. Únicamente tienen que mandar un abstract de 300 palabras sobre el proceso de investigación que estén realizando y realmente es una muy buena oportunidad para conocer o para convivir con otros mexicanos y mexicanas y también para compartir sus procesos de investigación. Creo que un espacio único para prepararse para otras conferencias, para otros simposios, para otros espacios en los que vayan a presentar sus investigaciones. Y bueno, está abierta la convocatoria, está la información completa en las redes sociales de la sociedad y también de las redes sociales del simposio. Y continúa abierta la convocatoria, si no me equivoco, doctora, para presentar propuestas para el ciclo de seminarios. También están los vínculos tanto en las redes sociales de la MECSOC como de la UNAM UK. Sin más, pues les agradecemos su participación y los esperamos en la siguiente sesión del ciclo de seminarios, la siguiente semana, a la misma hora, de 6 a 7 de la tarde. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nada más, si Benjamín, te puedes quedar